¿Quiénes eran realmente los hijos de Dios en el Génesis? Lo que el hebreo original revela, historia para dormir. No empezó con el diluvio. Empezó con una línea. 6 versículos, 4 frases. El pasaje más breve y más perturbador del libro más leído de la historia humana. Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4. Un texto tan corto que cabe en media página. Un texto tan denso que ha dividido a teólogos, rabinos, arqueólogos y filólogos durante 2500 años. Y nadie te lo explicó completo. Lo que escuchaste en la iglesia, en la escuela dominical, en la sinagoga, en el documental de televisión, era una versión elegida. Una versión que resolvía el problema más rápido posible y seguía adelante. Esta noche no seguimos adelante. Esta noche nos detenemos exactamente ahí, en esos 6 versículos. En las palabras hebreas originales que el texto usa y que las traducciones más comunes suavizan, omiten o reemplazan sin decirte que lo están haciendo. Porque el texto hebreo no dice lo que crees que dice. Y cuando lleguemos al final de este camino, el diluvio va a tener un significado completamente diferente para ti. Para entender lo que el Génesis dice en su idioma original, hay que entender primero el problema que ese texto crea para quien lo lee con cuidado. Génesis 6, 1, 2. El texto hebreo dice esto. Vayehi kiehel Adam larof al pnei. Adam abayivnot libnot. Adam kitobot ena. Vayik chulahem nashim mikol. Asher baharu. La traducción más común que conoces dice: Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. Detente aquí. 2 términos en este versículo lo cambian todo. El primero, Benei a Elohim, traducido como hijos de Dios. El segundo, Benei a Adam, traducido como hijos de los hombres. La pregunta que el texto plantea y que la mayoría de las traducciones evaden es esta: ¿por qué el texto hebreo usa 2 términos radicalmente diferentes para describir 2 grupos de seres que supuestamente pertenecen a la misma especie? Benei Adam, hijos del hombre, del término Adam, tierra, polvo, lo que es humano, mortal, terrestre. Benei a Elohim, hijos de Elohim, del término Elohim, el plural de él, Dios, lo divino, lo celestial, lo que trasciende lo humano. El texto no está usando estos términos de manera intercambiable, los está oponiendo deliberadamente. Hay un grupo que viene de la tierra, y hay un grupo que viene de algún lugar que el texto llama Elohim. Y entonces el texto dice que los Beni a Elohim vieron a las hijas de los hombres y que las tomaron. El verbo hebreo usado es lakaj, tomar. Un verbo que en el contexto del Génesis aparece en situaciones de apropiación, de adquisición, de acto unilateral, no de matrimonio consentido entre iguales. Lo que el texto describe no es un romance, es una transgresión de una frontera que no debía cruzarse. Y el resultado de esa transgresión está en el versículo 4. Aninfilim ayubares bayamim hahem. Los nefilim estaban en la tierra en aquellos días. Nefilim, del verbo nafal, caer, los que cayeron, o los que hicieron caer. El hebreo admite ambas lecturas y esa ambigüedad no es un error, es una puerta. Antes de continuar, necesitas saber algo sobre cómo funciona la interpretación bíblica, porque hay 2 tradiciones completamente distintas de leer estos versículos, y las 2 tienen siglos de historia, y las 2 tienen evidencia textual que las sostiene, y la mayoría de lo que escuchaste en tu vida religiosa fue solamente una de ellas. La primera tradición se llama la interpretación setita. Surgió principalmente entre los padres de la Iglesia en los siglos III y IV después de Cristo. Propone que los Benei a Elohim son simplemente los descendientes piadosos de Set, el tercer hijo de Adán, hombres religiosos, buenos hombres, que se mezclaron con las hijas de los hombres impíos, los descendientes de Caín, y que esa mezcla produjo corrupción espiritual. Esta es la versión que la mayoría de las iglesias protestantes y católicas enseñan hoy. La segunda tradición es mucho más antigua y mucho más perturbadora,
propone que los Benei Elohim son exactamente lo que el texto dice que son: seres del orden divino, seres que pertenecen al mundo de Elohim, seres que no son humanos. Y esta tradición no es marginal ni reciente. Es la lectura más antigua que tenemos del texto. Es la que aparece en la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, producida en el siglo III a.C., donde Benei Elohim es traducido como Angeloi tu Theou, ángeles de Dios. Es la lectura de Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I, que en sus Antigüedades judías escribe sin ambigüedad que seres divinos se unieron a mujeres humanas y produjeron una raza de gigantes. Es la lectura de Filón de Alejandría. Es la lectura de Justino Mártir, de Ireneo, de Tertuliano. Y es, sobre todo, la lectura del texto más importante para entender Génesis 6 que no está en tu Biblia: el libro de Enoc. Detente aquí, porque la pregunta que surge es inquietante. ¿Por qué hay un texto que explica en detalle quiénes eran los Beni Elohim, qué hicieron exactamente, qué consecuencias tuvo su acto, y cuál fue el juicio que recibieron, y ese texto fue excluido del canon bíblico que llegó hasta ti? El libro de Enoc no es un texto oscuro descubierto recientemente. Es citado en el Nuevo Testamento. La carta de Judas, versículo 14, cita textualmente al profeta Enoc. La segunda carta de Pedro, capítulo 2, hace referencia directa a los ángeles que pecaron. El texto de Enoc era conocido y usado por las primeras comunidades cristianas, y fue encontrado entre los manuscritos del Mar Muerto. En 1947, en las cuevas de Qumrán, junto a los rollos más antiguos conocidos del Antiguo Testamento hebreo, aparecieron fragmentos del libro de Enoc en arameo. La comunidad que guardó esos textos durante 2000 años consideraba el libro de Enoc lo suficientemente importante como para preservarlo junto a los libros canónicos. Eso no es un detalle menor. Entonces, ¿qué dice el libro de Enoc sobre los Benei Elohim? El texto de 1 Enoc, capítulo 6 al 16, narra lo siguiente: 200 seres del orden celestial, a quienes Enoc llama Airim, los vigilantes, los que no duermen, descendieron sobre la cima del monte Hermón. El texto especifica el número, especifica el lugar, especifica el nombre de su líder, Shem Yasá, y especifica que tomaron una decisión colectiva, que hicieron un juramento entre ellos, que fue una acción organizada y deliberada. No fue un accidente, no fue una debilidad momentánea. Fue una conspiración contra el orden establecido por Dios en la creación. Los vigilantes, según 1 Enoc, no solamente se unieron a mujeres humanas, transmitieron conocimiento que no debía ser transmitido. Uno de ellos, Asael, enseñó a los hombres a fabricar armas de metal, escudos, espadas, corazas. Enseñó a las mujeres el arte de la seducción y del embellecimiento. Otro, Shem Yasá, enseñó encantamientos. Otro, Barakel, enseñó astrología. Otro, Cocabel, el conocimiento de las constelaciones. El texto es específico. Asigna un vigilante a cada tipo de conocimiento prohibido. Y los hijos de esa unión entre los vigilantes y las mujeres humanas fueron los Nefilim. El texto de Enoc los describe con una precisión que no admite alegoría. 3000 codos de altura, según el texto, una cifra que claramente no es literal, pero que comunica una desproporción radical entre estos seres y los seres humanos ordinarios. Seres que consumieron todo lo que los hombres produjeron, que después comenzaron a consumir a los hombres, y que después comenzaron a consumir entre sí. Y fue entonces cuando la tierra clamó. El texto de 1 Enoc, capítulo 7, dice que la tierra elevó su acusación contra los seres desencarnados, contra los Nefilim, contra lo que había salido del cruce de dos órdenes que no debían mezclarse. Y fue esa acusación la que llegó a Dios. Ahora detente completamente, porque aquí está la pieza que lo cambia todo. Génesis 6:5. Vayar Adonai ki rabá raat a Adam baretz, y vio Dios que la maldad del hombre era grande en la tierra. La traducción estándar dice, la maldad del hombre. A Adam, la maldad de lo humano,
pero el contexto del texto, leído junto al libro de Enoc y los textos del Mar Muerto, sugiere que lo que Dios vio no era simplemente el pecado humano ordinario, era la consecuencia de una contaminación de dos órdenes del ser. Era el resultado de que la frontera entre lo divino y lo humano había sido cruzada de manera organizada y sistemática. El diluvio no fue una respuesta a la maldad humana ordinaria. Fue el borrado de lo que no debería haber existido. Y aquí surge la pregunta más oscura de todo el texto. ¿Qué pasó con los vigilantes? El libro de Enoc lo narra. Dios envió a 4 arcángeles. Rafael ató a Asael en las profundidades del desierto de Dudael bajo una montaña de rocas y oscuridad. Miguel ató a Shemyasá y a los demás vigilantes en los valles de la tierra por 70 generaciones hasta el día del juicio. Gabriel fue enviado a destruir a los Nefilim entre sí. Uriel fue enviado a advertir a Noé. El texto de Enoc y la segunda carta de Pedro en el Nuevo Testamento convergen en el mismo punto. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo cubriéndolos de oscuridad para ser reservados al juicio. El texto neotestamentario asume como conocida la historia de los vigilantes. No la inventa, la da por sabida. Pero regresa ahora al texto hebreo del Génesis y al problema más fundamental. ¿Por qué la interpretación setita reemplazó a la interpretación angélica como lectura dominante? La respuesta está en la historia del canon. En el siglo IV después de Cristo, cuando el cristianismo se volvió religión del Imperio Romano, y cuando los concilios eclesiásticos comenzaron a definir qué textos eran canónicos y cuáles no, el libro de Enoc fue excluido. Las razones son debatidas entre los eruditos. Algunos señalan que la historia de los vigilantes planteaba preguntas teológicas incómodas sobre la naturaleza de los ángeles y su capacidad de pecar de manera corporal. Otros señalan que el texto circulaba en versiones múltiples y que su autenticidad era disputada. Lo que nadie discute es lo que se perdió cuando el texto fue excluido. El marco de interpretación para Génesis 6. Sin el libro de Enoc, los versículos 1 al 4 del capítulo 6 quedaron sin contexto, y sin contexto, los intérpretes posteriores necesitaron construir uno alternativo. La teoría setita fue ese contexto alternativo, no surgió del texto hebreo original. Surgió de la necesidad de explicar el texto sin recurrir a la posibilidad de seres divinos cruzando la frontera entre el cielo y la tierra. Y aquí está la ironía que ninguna clase de teología te explica. La Biblia etíope incluye el libro de Enoc en su canon hasta hoy. La Iglesia Ortodoxa de Etiopía, una de las tradiciones cristianas más antiguas del mundo, nunca excluyó el texto. Para millones de cristianos en Etiopía, la historia de los vigilantes no es una teoría marginal ni un texto apócrifo. Es parte de las Escrituras. Lo que tú consideras canónico y lo que ellos consideran canónico no es lo mismo. El canon que llegó hasta ti es una decisión histórica, no una verdad eterna sobre qué textos existieron. Regresa ahora a los Nefilim. Génesis 6:4 dice algo más que generalmente se pasa por alto en la lectura estándar. Anfilim ayub aretz bayamim hajem beaga mahareiken. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después de esto. El texto hebreo incluye esa frase. Los Nefilim existían antes del diluvio, y el texto sugiere que también existían después. ¿Cómo es posible si el diluvio borró todo lo que vivía en la tierra? El texto no lo explica. Los intérpretes han propuesto 3 respuestas. Primera, algunos Nefilim sobrevivieron en el arca de Noé o fuera de ella. Segunda, los vigilantes que no fueron completamente atados continuaron uniéndose a mujeres humanas después del diluvio, produciendo una segunda generación de Nefilim. Tercera, los Nefilim mencionados después del diluvio son los espíritus incorpóreos de los Nefilim originales, que según el libro de Enoc vagaron sobre la tierra después de la muerte de sus cuerpos como demonios, sin tener lugar en el cielo ni en el inframundo. Y no es una especulación de autores modernos. El texto de 1 Enoc, capítulo 15, versículos 8 al 10, dice literalmente: Ahora, los gigantes que nacieron del espíritu y de la carne serán llamados espíritus malignos sobre la tierra, y en la tierra será su morada. Los espíritus malignos saldrán de su cuerpo porque nacieron de los hombres, pero su morada y su origen son desde los seres santos.
El texto está proponiendo un origen cosmológico específico para los espíritus malignos. No son ángeles caídos, son algo intermedio. Una categoría que no existía antes de la transgresión de los vigilantes. Detente aquí, porque la pregunta que surge es inquietante de una manera diferente. Si los Nefilim post-diluvio son los mismos seres que el Antiguo Testamento describe como gigantes en Canaán, entonces la historia de la conquista de la tierra prometida no es solamente una historia militar. Es la continuación del mismo problema. Números 13:33. Los espías enviados por Moisés regresan de Canaán y dicen: «Vimos también allí gigantes, y éramos nosotros a nuestros ojos como langostas». El término hebreo usado para esos gigantes es Nefilim, la misma palabra, el mismo término. Siglos después del diluvio. Goliat no era simplemente un soldado alto. Dentro de esta lectura del texto, Goliat era el último representante documentado de una línea que comenzó en Génesis 6, y cuando David mató a Goliat, algo más terminó junto con él. Ahora llegamos al paralelo moderno, y esta vez no hace falta forzarlo, porque la pregunta que Génesis 6 planta en el centro de la cosmología bíblica es una pregunta que las civilizaciones humanas han reformulado en cada época con el lenguaje disponible. ¿Qué sucede cuando una categoría de ser que pertenece a un orden superior cruza la frontera hacia el orden inferior? No necesitas llamarlos vigilantes para reconocer la estructura narrativa. La historia de una clase de seres con conocimiento superior que transmiten ese conocimiento a los humanos y desencadenan consecuencias que los humanos no pueden controlar es una de las estructuras narrativas más persistentes de la cultura humana. Prometeo y el fuego. Los dioses de Mesopotamia que enseñaron la escritura y las matemáticas a los hombres. Los Apkallu babilónicos, los sabios antediluvianos, los que trajeron la civilización antes del diluvio. El diluvio en la cosmología sumeria también fue precedido por seres divinos que cruzaron una frontera. No es una coincidencia de narrativas. Es la misma pregunta, formulada en idiomas distintos, por civilizaciones que no tenían contacto entre sí. ¿Qué fue lo que ocurrió antes del diluvio que todas las tradiciones antiguas recuerdan como el momento en que algo se rompió? El texto hebreo del Génesis no responde esa pregunta. La planta, 6 versículos, 2 términos en hebreo antiguo. Una frontera cruzada, una tierra contaminada, un diluvio. Y al otro lado del diluvio, el mundo que conocemos. Esta noche escuchaste el registro más antiguo que tenemos de una pregunta que la humanidad no ha terminado de hacerse. ¿Quiénes eran los Benei a Elohim? El texto hebreo los llama hijos de Elohim, la Septuaginta los llama ángeles de Dios, el libro de Enoc los llama vigilantes. Los textos del Mar Muerto los llaman Irim. Los padres de la Iglesia del siglo IV los llamaron simplemente descendientes de Set y cerraron la conversación. La conversación nunca se cerró. Los manuscritos del Mar Muerto la reabrieron en 1947. Los estudios filológicos del hebreo antiguo la mantienen abierta, y el texto de Génesis 6, leído en su idioma original, sin las capas de traducción y de decisiones teológicas que lo envuelven, sigue siendo exactamente lo que siempre fue. Un texto que describe algo que cruzó una frontera que no debía cruzarse, y que el mundo nunca fue el mismo después. Que descanses esta noche con esa historia.